Soy Carlos Reich y quiero invitarte en esta hora a que me acompañes a surfear por los Salmos. Hoy vamos a terminar con el Salmo 2, la segunda parte de este Salmo. La primera parte habíamos visto que este Salmo es un Salmo profético, Salmo que la misma Biblia dice que fue escrito por el rey David y que es profético porque hablaba de el ungido. El ungido, recordemos que en el antiguo hebreo es la palabra Mesías y en el griego es Cristo. Jesús el Cristo o Jesús el Mesías, el ungido de Dios, el enviado por Dios, el preparado por Dios. Y hablaba de que precisamente se amotinaban las gentes y se volvían y hacían cosas, los principales, o sea, los gobernantes, los que tenían capacidad de decisión, hacían cosas o decretaban cosas en contra de él. En la segunda parte, que es la que comenzamos hoy, porque ayer terminábamos con que Dios se reirá de ellos desde los cielos, como que Dios es inmutable a los planes de los hombres, no se preocupa y es inmutable a los planes de los hombres en su contra. Y en la segunda parte, que es la que vemos hoy, el Salmo 2, versículos 7 al 9, dice: Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, lo desmenuzarás. Y como hacemos siempre, vamos versículo por versículo, frase por frase. Cuando dice yo publicaré el decreto, indica que es el mismo ungido de Jehová el cual está hablando y que él hará público, o sea que hará visible a todos lo que Dios decretó, lo que Dios el Padre habló, porque Dios habla y lo que Dios habla se cumple, es irrevocable, no hay forma de que no se cumpla. De hecho, la Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Y otro pasaje bíblico que dice que los cielos, que la tierra pasará, el cielo y tierra pasará, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Y sigue diciendo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto nos recuerda lo que Dios, el Padre, habló, identificando a Jesucristo como el Hijo del Padre y enfatizando su posición como que el Padre lo engendró. Esto es vital y fundamental para nuestra fe cristiana. Yo sé que esto está fuera de la lógica humana, que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, no fue engendrado por hombre humano. Está lejos pero de la lógica humana, pero precisamente es eso, es el milagro de Dios. Y tiene que ver, y esto es muy importante que lo entendamos, tiene que ver con el propósito, porque hay algunos que disocian esto del propósito. El nacimiento virginal de Jesús, el ungido, tiene que ver con el propósito, que es la muerte redentora en la cruz del Calvario. Jesús era el Cordero de Dios. Y simbolizaba ese cordero que tenía que ser sin mancha y sin arruga, sin mancha, sin defecto, para que pudiese ser aceptado como sacrificio en el Antiguo Testamento para expiación por los pecados del pueblo. De la misma manera
como eso era sombra y figura de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento, que era Jesucristo, que no tenía que tener mancha, tenía que ser perfecto, puro, sin pecado, para que su sacrificio fuese acepto delante del Padre y cumpliese su propósito de redimirnos del pecado. Por eso necesitaba no tener o no acarrear la carga del pecado que desde Adán cargamos todos los seres humanos. Por eso tuvo que nacer. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto es muy importante. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré al Padre y él me será mi hijo. Esto es una evidencia de la deidad de Jesús y de su superioridad sobre todos los ángeles. Él menciona el nombre más excelente que Jesús recibió, más grande que todos los ángeles. Este nombre es Hijo, Hijo de Dios. Mientras que los ángeles son en ocasiones llamados hijos de Dios en un sentido genérico, el Padre nunca dijo mi hijo a ningún otro ángel en un sentido específico. Esto está reservado solamente para Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, aquel que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él nos mostraba al Padre y Él cumplió la obra vicaria en la cruz del Calvario por todos nosotros. Por otra parte, la idea de que Dios lo engendró es muy importante como contraste a lo creado. Jesús no fue creado, mas Él creó todas las cosas. En Colosenses 1, 16, 17 dice, porque en Él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando dice que Él fue creado antes que todas las cosas, quiere decir que Él estaba en el momento de la creación. Él no fue creado. Antes que todo lo creado, Él estaba. Porque Él estaba en el Padre y el Padre en Él. Y estaba el Espíritu Santo, estaba la Trinidad cuando Génesis dijo, hagamos, en plural, Elohim. Es una palabra hebrea que habla de, manifiesta la Trinidad de Dios. Engendré describe una relación entre dos seres de la misma naturaleza, en ser y en esencia. Pero nosotros creamos cosas en esencia diferente a nosotros mismos. Un hombre crea una estatua, pero engendra un hijo. Hay una diferencia. Por lo tanto, esto nos muestra que el Hijo, el ungido, es de la misma naturaleza que el que lo envió, que es el Padre. Sigue diciendo, te daré por herencia las naciones. El ungido de Jehová tiene a las naciones como su herencia. ¿Por qué? Porque Él reinará sobre todas estas, y todo juicio se le entregará a Él. O sea, Dios no hará juicio. Significa que la autoridad, Dios se la dio a Jesucristo. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Esto es lo que significa. La autoridad, la potestad de hacer juicio sobre las naciones se la ha dado a su Hijo.
En Apocalipsis 11:15 describe en forma emocionante una descripción de lo que es esta herencia. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Recordemos, el Cristo es el ungido. Y termina diciendo: y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, que el Dios Padre le entregó ese dominio, ese poder, esa autoridad al Hijo. Sigue diciendo: los quebrantarás con varas de hierro. El ungido de Dios tiene tal poder sobre las naciones, tal autoridad sobre ellas, que éstas serán como vasos de barro que pueden ser desmenuzados con un golpe de su vara de hierro. Esto muestra el por qué es necio para las naciones el desafiar al Señor y a su ungido. No hay beneficio para esta posición desafiante delante de Dios.
Continuamos con el Salmo 2, ahora vamos a ir desde el versículo 10 al 12, donde dice, habla sobre lo que Dios le dice a las naciones, después de su actitud desafiante hacia de las naciones hacia el Señor, y de cómo mostrar cómo Dios apoya a su Hijo y le dio todo al ungido. A Cristo le dio toda la autoridad. Dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Oh reyes, sed prudentes. De esta manera el Señor insta, cuando al principio, en el programa anterior vimos cuando el Señor dice que los príncipes de este mundo, los principales, los que tienen autoridad, se amotinaban contra el ungido. Acá les dice a esos mismos, pero en este caso le dice reyes, les dice sed prudentes, insta a los gobernantes de la tierra a ser prudentes. Y esto, según el diccionario de la Real Academia Española, significa capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Esta es la definición técnica de la Real Academia Española de lo que significa ser prudencia. Y va en consonancia con lo que dice la palabra, porque después de estas palabras de advertencia de parte del ungido del Señor, el salmista aconseja, o Dios mismo inspira al salmista, aconsejando a los reyes, a los gobernantes de la tierra, a rendir su necedad de desafiar al Señor, a rendirse en esa contumaz perseverancia de ir en contra de lo establecido por Dios, de su voluntad. Y sigue diciendo, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. El salmista llama a los reyes de la tierra hacia una sumisión hacia el Señor, dándole una reverencia, la reverencia apropiada hacia Él. La Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y tenemos el ejemplo del rey Salomón, quien es considerado el hombre más sabio. En 2 Crónicas, en el capítulo 1, cuenta la historia de cuando le tocó suceder a su padre en el trono, nada más ni nada menos que al gran rey David. Y lo primero que hizo fue convocar a todo el pueblo y todos los que ejercían algún tipo de cargo de autoridad, sean militares, políticos o religiosos, y subir a Gabaón, un lugar alto donde se encontraba el tabernáculo de reunión, e hizo traer los utensilios para realizar sacrificio y ofreció allí 1000 holocaustos. Y esto trae su consecuencia. La Biblia lo dice en los versículos 8 al 12, dice, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Cuánta grandeza buscan los poderosos de la tierra? Pero no se dan cuenta que la verdadera grandeza y poder provienen del Altísimo. ¿Cuánto tienen que aprender
Todos tenemos que aprender, pero en este caso está hablando específicamente de aquellos que tienen capacidad de gobierno, autoridad para gobernar. De Salomón, de en vez de ponerse en contra de Dios, de humillarse y honrar a Dios y pedir sabiduría para ser buenos gobernantes. ¿Cuánto habría que aprender? Sigue diciendo, honrad al Hijo. Y esto primordialmente tiene en mente es el beso de sumisión, donde un dignatario recibe el humilde beso de un inferior. Nosotros podemos verlo en algunas culturas, en algunos reyes que reciben el protocolario besamanos. Esto tiene que ver con la antigüedad. El besar la mano de alguien era ponerse en sumisión a esa persona, honrarle y reconocer su sumisión a esa persona. Y también insinúa el afecto que Dios quiere en una relación hacia Él. Dios quiere que reconozcamos nuestro lugar apropiado delante de Él. O sea, Dios es Dios y nosotros, las personas, simple creación, por más que tengas un alto cargo de dignidad en la tierra, no eres más que creación de Dios. El besar era una muestra de subyugación y amistad. Si a los reyes y jueces de la tierra se les ordena el humillarse a sí mismos delante del ungido de Jehová, reconociendo su total superioridad, y no solo a ellos, sino a todos los mortales. Al hablar hacia los reyes y jueces, por lo tanto, incluye a toda la humanidad. Qué importante es reconocer con humildad que nosotros somos simples mortales y Dios es el Rey de los cielos y de la tierra. Y termina diciendo el Salmo, bienaventurados todos los que en Él confían. Recordemos que en el Salmo 1 habíamos aprendido que la palabra bienaventurados es la palabra esher, que es el término que nos habla de la felicidad, que todo el mundo quiere alcanzar la felicidad, que todo el mundo quiere estar plenamente realizado, ser dichoso. Hay algunos que lo traducen como triplemente dichoso. Aquí dice que son felices y dichosos aquellos que en Dios confían. Y eso implica también humillarse. No puede haber confianza en Dios si no estamos doblegados delante de Él y humillados delante de Él. Aquellos que desafían a Dios serán quebrantados. Así dice la palabra de Dios. Pero aquellos que dependen de Él son bienaventurados. El salmista David deja la elección a cada uno de nosotros. ¿Qué deseamos? ¿Qué anhelamos para nuestra vida? ¿Ser quebrantados o ser bienaventurados?